este encuentro con el jurado del sexto concurso nacional de poesía joven Rafael Cadena. Un saludo especial a Marlo Valles, presidente de la Poeteca, pero también director del Team Poetero, Rosa María Tencio, representante de Banesco, al igual que Alessandra Percoco. Muchísimas gracias por la espera y muchísimas gracias por estar aquí en un día que para nosotros es muy especial por el encuentro que significa. Nosotros nos planteamos que no hay mejor manera de hablar sobre el concurso que ganadores del mismo puedan conversar con miembros del jurado, ¿no? Incluso puede ser un match interesante en muchísimos aspectos y sumamente rico. Entonces, pensamos en este encuentro en ese sentido y, bueno, yo creo que vamos a pasar una hora de unas conversaciones sumamente ricas e interesantes, ¿no? El jurado del Centro Concurso Nacional de Poesía Joven está integrado por la poeta María Antonieta Flores, poeta de amplia trayectoria, ganadora de diferentes premios y reconocimientos en Venezuela, cercana desde siempre a la Fundación La Poeteca, amiga y con una experiencia significativa en todo lo que puede significar concursos de poesía, ¿no? También está con nosotros el poeta, arquitecto, profesor universitario Hernán Zamora, de obra destacada, de mirada múltiple, porque viene de un mundo que tiene que ver con el espacio, desde la arquitectura, y digamos, otro mundo que toca profundamente el tiempo, como puede ser la poesía, y en donde podemos encontrar una conciliación para mí destacada e importante. Y por último, tenemos al poeta Alexis Romero. Alexis Romero está en Buenos Aires, Argentina. Alexis es de Ciudad Guayana, profesor de la UCAP durante muchísimo tiempo aquí en Caracas, la Escuela de Educación, amigo querido, acaba de publicar con nosotros, con la Poeteca, su último libro, La Inclinación, un libro que para nosotros tiene una enorme importancia y lo acompañamos y lo celebramos en ese sentido. Entonces, hablamos de tres muy importantes y destacados poetas. ¿Cómo ha sido la tradición a lo largo de todos los años, en donde existe además un equilibrio de miradas y diferentes experiencias de lo poético? En eso pensamos año a año y este año no es una excepción para nada. Entonces, hoy vamos a poder conversar con el jurado a partir de sus experiencias y para ello pensamos que no hay mejores representantes que Kaira Gámez, ganadora del concurso el año pasado, y George Gallo, ¿verdad? Ganador del segundo lugar el año pasado. Dos jóvenes también con experiencias de vida, experiencias poéticas significativas. George está ahorita en Bogotá, en Colombia. Kaira está aquí en Caracas, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Y les planteamos inquietudes, preguntas que les pudieran hacer al jurado para establecer un diálogo y que permita que los interesados en el concurso, especialmente a los interesados a la hora de participar, tener una mayor cercanía con quienes van a estar como jurados, ¿no? Los jurados pueden despertar profundos temores, ¿no? ¿Cómo será María Antonieta evaluando unos poemas? ¿Cómo lo será Hernán? ¿Cómo lo será Alexis? ¿Cómo funcionan esos criterios de selección? Entonces, nos pareció una forma transparente de mostrar lo solvente que es este concurso, este encuentro.
Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por estarnos acompañando. Yo voy a dejar a los jurados en manos de Kaira y de George. De aquí en adelante tendremos una media hora, estimo yo, para conversar, que por supuesto se puede alargar un poco más, con vistas a eh, escuchar también preguntas del público, dudas e inquietudes. ¿De acuerdo? Bienvenidos entonces. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de mi parte, pues, estar aquí, haber sido convocada, llamada a esta oportunidad de conversar y conocer más de cerca al jurado del próximo concurso. Y efectivamente, George y yo estuvimos conversando y elaborando unas cuantas preguntas como para animar la conversación, que pueden ir y venir entre su experiencia y la nuestra, y que tienen que ver con, pues, su experiencia ahora ocupando el lugar que ocupan, ¿no? De jurado en este concurso. Y quizá por allí pudiéramos hacer una primera pregunta muy introductoria para, digamos, conocer un poco de su lado, ¿no? Digamos, habiendo sido jurado y pudiendo ser jurado de otros concursos, tantos otros concursos de literatura y de poesía, pues, ¿qué podrían decirnos de su experiencia ocupando justamente este lugar en el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadena, ¿no? ¿Cómo se sienten y qué significa para ustedes ser jurado de esta sexta edición este año, esta vez? ¿Cuál de los jurados quisiera comenzar? Quizás nuestro querido Hernán. Hola, buenas tardes. Hola, Alexis, María Antonieta, Kaira, muy buenas tardes. George, Rosa María, Alessandra, querido Ricardo, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, tu primera pregunta, Kaira, sobre qué se siente. Estaba justo cuando estabas conversando y estabas dando preámbulo a tu pregunta, estaba tratando de recordar otros casos. No, yo no he tenido mucho la oportunidad de ser jurado en concursos literarios. Tuve la oportunidad de participar con Héctor Torres en uno, sí, de poesía universitaria hace ya varios años, y más recientemente de crónicas y cuentos del grupo Caracas City, eh, sobre la ciudad, por supuesto. Pero de literatura esta es la primera vez, por lo tanto para mí representa un extraordinario compromiso. Además, me gusta estar magníficamente bien acompañado por dos personas que admiro, que quiero, a María Antonieta Flores y Alexis Romero, con quienes, bueno, hemos compartido momentos, lecturas. Particularmente con Alexis hemos tenido varias oportunidades de compartir lecturas, conversaciones, eventos que hemos podido realizar juntos y bueno, eh, igualmente esta es una oportunidad impresionante para mí por la responsabilidad que implica el concurso. El concurso Rafael Cadena se ha ganado un prestigio muy bien logrado. Con cada edición ha tenido jurados de extraordinaria relevancia, calidad. Es indiscutible el trabajo que se ha venido haciendo. Nada más el ensayo de inicio que escribió Yolanda Pantin en el primer concurso y que quedó, que abre la portada del primer libro, es
anuncio de una maravilla que nos compromete muchísimo más. Entonces, para mí es muy importante estar en esta ocasión, haber sido considerado, y quiero estar a la altura de la responsabilidad y de la belleza y la significación que tiene este concurso entre el mundo literario venezolano. Bueno, para mí, antes que todos, los saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para mis compañeros de jurado, Hernán y Alexis. Es muy satisfactorio encontrarnos en estas lides después de tanto tiempo. Me alegra mucho. Para mí el concurso es una responsabilidad, como todo concurso donde uno es jurado. Exige que se pongan ciertas distancias. El jurado no tiene por qué seguir su sino la calidad de las obras. Yo he tenido mis experiencias más intensas, digo yo, es que fui jurada en un concurso de narrativa con Salvador Garmendia y José Pulido. Eso es algo que yo conservo en mi corazón. Y también tuve la oportunidad de compartir con María Clara Salas, con Jesús Alberto León, con Gabriela Kisser, con Rafael Arraiz Lucas también. Y hemos tenido en diversas oportunidades esa responsabilidad. Entonces yo me la tomo con mucha seriedad, pero también con mucho entusiasmo, porque quiero ver qué nos traen estos poemas de este año. Yo he leído desde que salió el concurso en el 2016, he ido leyendo todas las selecciones que han quedado de finalistas. Entonces me entusiasma participar además en decidir cuáles van a ser estos textos, junto con mis queridos amigos del jurado. Hola, ¿se oye? Sí se escucha, querido Sí. Alex. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Don Ricardo. Hola Hernán, hola María Antonieta, qué alegría poder verlo así sea a través de este medio. Eh, hola Laira. Eh, Estoy entrando a temporal porque no lograba acceder a Zoom, ¿sí? Aquí no todos los accesos a internet son tan fáciles. Con respecto a la pregunta de qué significa ser jurado del premio, por supuesto que una responsabilidad, porque el premio lleva el nombre de un amigo y de un maestro de la poesía hispanoamericana, al cual nosotros todos admiramos y que tenemos el honor de poder tocarlo todavía, de mirarlo, de saber que es verdad, que existe, como bien dice, de saber que es real. Eso nos compromete con el acto de ser jurado en dicho premio, y en mi caso me alegra mucho porque me permite ver qué prometen los poemas que llegan al concurso esta vez. Yo siento que concursos como estos nos permiten apreciar o la presencia de una promesa con respecto a la poesía venezolana e hispanoamericana, o la ausencia de esa promesa. Esperemos que sea la presencia de la promesa que nos permita ver qué caminos tomará en el futuro la poesía venezolana. Me agrada mucho estar leyendo cómo ven los jóvenes la realidad a través del lenguaje en estas nuevas generaciones, que por supuesto es absolutamente distinto a cómo la veíamos nosotros, y cómo la miramos nosotros. Creo que los puntos vitales
de estas nuevas generaciones son muy distintos al de los nuestros y a nosotros como jurados nos toca aprender muchísimo. Primero, a tener ojos para leer lo que está allí y segundo, tener emociones, tener corazón para poder apreciar y saber apreciar lo que está allí. Sí, bueno, la invitación más que a ser jurado es a ser testigo de una promesa, ¿sí? Que esperemos celebrar de manera muy grata. Gracias. Bueno, antes de pasar un poco a las otras preguntas que ya por ahí han vislumbrado todo lo que vamos a tocar, los saludo a todos. A mí me alegra siempre muchísimo estas convocatorias que la Poeteca hace con nosotros, porque para mí el Cadenas ha sido un volver a casa y para mí eso ha sido muy importante. Entonces, compartir con todos ustedes aquí me alegra muchísimo y además poder coincidir después de tanto con mi queridísima María Antonieta Flores, que tan cercana fue a mí en mi inicio público, si se quiere, en la literatura. Pero bueno, pasando un poco a la siguiente pregunta que nos interesa hacerles es cómo se enfrentan ustedes a, pues bueno, si esto realmente presupone un reto formal, al abanico tan amplio, ¿no? Que resume la convocatoria, que básicamente es las voces que van desde los 18 años a los 30 años, ¿no? En alguna conversación eso había surgido a razón de la edición pasada con Santos y demás, pero nos interesaba saber eso, si de alguna manera, ya no tanto como premiación, sino la conformación de la antología que siempre resulta de la convocatoria, pues cómo la asumían ustedes, sabiendo eso, ¿no? Que hay voces que van desde un registro, digamos, casi adolescente, luego a uno que va comenzando más hacia la adultez. No sé si seguimos el orden de Hernán, María Antonieta, Alexis, así, la ruleta. Ok. Bueno, mm, personalmente, digamos, no lo estaba mm, viendo, considerando desde esa perspectiva, ¿no? Por la razón, quizás estoy apelando un poco a mi experiencia de profesor universitario, donde uno a diario convive y conversa con gente muy distinta, de horizontes culturales sumamente diferentes, de expectativas y proyectos de vida muy, muy distintos, ¿no? Y en la medida en que uno quiere cultivar la conversación, que creo que es una de las actividades más uh, fascinantes que el ser humano puede hacer, que es a fin de cuentas compartir versiones sobre la vida y ir construyendo juntos algunas. En la medida en que la conversación es una oportunidad de darse, creo que se abren las posibilidades para escuchar y para ir viendo el mundo de otros, acercándose al mundo de otros. En ese sentido, entonces, para mí el concurso ciertamente es una ventana amplia, panorámica, pero donde la edad no es tanto el problema como el sitio desde donde están mirando, lo que van a ver y que probablemente desde mi pequeña ventana yo no he podido tener acceso a mirar. Es decir, son ojos que me ayudan a multiplicar y acrecentar la posibilidad de acercarme a un mundo que yo seguramente no podré tener. Entonces, ese punto de vista para mí es expectativa pura o promesa, como bien decía Alexis, de ampliar los horizontes a través de los horizontes de las otras personas a quienes deseo leer y escuchar. Entonces, y lo hermoso es que la poesía, la literatura en general y la poesía es una conversación que lleva su propio ritmo, que se hace desde el silencio de cada uno de nosotros, y eso para mí representa
una oportunidad hermosa y fascinante, ¿no? Paso la palabra. La recojo. Para mí también es fascinante. Yo soy una lectora con visión amplia. Al escribir yo tengo una orientación y una búsqueda, y por allí voy. Pero como lectora, a mí me gustan los discursos distintos, yo no estoy buscando espejos. Yo quiero ver la diversidad en lo que los otros me pueden ofrecer. Y sobre todo porque los jóvenes están asomándose. Ya por lo menos yo siento que hay cosas que ya yo estoy y las tengo que ver de una manera muy distinta. Entonces eso también me va a permitir dialogar con miradas, con perspectivas y inevitablemente, ya que los tres somos profesores, estamos conectados por la docencia, como aprendimos de nuestros alumnos o aprendemos de nuestros alumnos, vamos a aprender también de los concursantes. Nos van a ofrecer su mundo. Y ese es un mundo delicado que se está asomando. Y con ese respeto y ese cariño por la palabra, nos vamos a aproximar a esos poemas. Sí, yo coincido con lo dicho por Hernán y por lo dicho por María Antonieta. También me inquietan. Yo no pretendo encontrar altos vuelos en los poemas de los chicos y de las chicas que se inician, pero sí inquietudes con el lenguaje, y sí inquietudes con las emociones. Me celebro cuando siento que alguien se está asomando en el poema y uno siente el asomo. Y uno dice, aquí hay un asomo distinto que nos viene a decir lo que sin ese asomo jamás habríamos visto. Y eso lo agradezco mucho. Mi acercamiento al texto es para agradecerle a alguien que está allí y que viene a mostrarnos la vida de una manera que nosotros no habíamos presenciado. Pero como dije, mi gran inquietud es la búsqueda del lenguaje. Si el lenguaje inquieta a esa persona, ¿sí? Sé que el texto en su mayoría va a estar predominado por el imperio de las emociones. Allí, en ese lugar del imperio de las emociones, intento ver dónde está la inquietud por el lenguaje, que es a la larga, en mi caso, lo que prevalece. Sí, bueno, creo que muy en relación con lo que han ido comentándonos y compartiéndonos, o sea, de su mirada, de su manera de aproximarse al texto, ¿no? A ese texto que les llega y que ciertamente viene de una población joven. Teníamos también la pregunta de cómo entender la noción de concurso en el campo del arte, ¿no? Sobre todo cuando eso que se presenta a concurso es precisamente una obra de arte, ¿no? Es en ese sentido algo que depende tanto de la intimidad del lector, de la mirada que lo habita, ¿no? De alguna manera pensábamos en Hani Osot cuando decía que la poesía tiene un cuajar, ¿no? En nuestra alma que no depende de nuestras decisiones, ¿no? Que muchas veces se nos escapa ese tiempo de que el poema nos toque. Entonces allí teníamos pues esta pregunta de ¿realmente es posible poner a concursar poemas? Ya que es posible, ¿no? Y lo vemos, hay concursos de poesía, entonces, ¿cómo entender la brújula de la que se vale el jurado para poder deliberar en torno a eso, siendo esto una materia tan
tan sensible a la subjetividad, ¿no? Y justamente cuando mucho de eso que nos toca de un poema a veces se nos escapa y no sabemos por qué, pero nos tocó, ¿no? Entonces, allí con ese campo de lo indeterminado, pues, ¿qué dirían en torno a la posibilidad de emitir un juicio, ¿no? Sobre algo tan subjetivo? Sí, Hernancito, vamos a invertir el orden. No, Sí, yo creo que sí, lo primero, y en esto siempre he tenido una actitud polémica al respecto, no todo lo que se piensa que se está escribiendo para hacer poema llega a ser poema. Lo otro es que no todo lo que se manda a un concurso es una obra de arte. O sea, es importantísimo entender que uno no es fuente permanente de obras de arte. El cuerpo no alcanza para estar emitiendo obras de arte, ¿sí? Creo que hay un intento de eso que Cadena llama el resplandor, de toparte con el resplandor, a pesar de que el mismo Cadena te dice que en el poema no está, pero que uno es terco, testarudo y que quiere encontrarlo allí. ¿Eh? Con esa visión, y agradezco la pregunta porque yo no leo los textos que llegan al concurso como obras de arte. Leo textos como un objeto cultural, posiblemente un objeto cultural que está allí y que, y que está comenzando. Sí. Yo no aspiro a encontrarme con Rimbaud, el poema escrito por Rimbaud. Yo espero encontrarme con un poema torpe, con tropiezo, que da indicios de que alguien tiene ganas de viajar. Yo no sé si ese cuajo, a mí, yo tengo problemas con lo del cuajo en el alma de Hani. Me gusta más el cuajo en el cuerpo, ¿sí? Lo otro es de otras esferas y no tengo propiedad para decir, pero sí puedo decir de lo que sucede en el cuerpo cuando se está trabajando un poema, de lo que nos ocurre, de las inquietudes y de los cambios, de la capacidad de mandarnos a otros lugares que a veces no sabíamos que los teníamos. Bueno, creo que esos aspectos son los que miro en la hechura de un concurso para emitir un veredicto, para decir este sí, el otro no. O posiblemente tenga que comprar la idea del arte y decir, quedarme con Borges, con lo que entendamos por arte algo que nos encanta, ¿eh? Algo que tiene encanto. Bueno, veo el texto que tiene encantamiento, como decía Wallace Stevens, que me pone una realidad paralela en la cual que me despierta el deseo de quedarme en ella y no en la que estoy viviendo. Quizás eso es lo que intento ver en lo que llega al concurso. yo siempre me planteo que estoy leyendo poemas con todas sus posibilidades, con toda su capacidad o incapacidad de decir. Y ese poema tiene elementos, el poema no es un aparato subjetivo, tiene un lenguaje que lo sostiene y ese lenguaje es palpable. Por lo tanto, hay ciertos parámetros en el mundo poético que le permiten a uno establecer qué poema se aproxima más o no a esa intención de decir. Eso por un lado. Por otra parte,
esa selección que uno haga, y es algo que me parece interesante, va a estar marcado por la comunión o la unión de todos los poemas que han enviado. Porque vamos a trabajar con un cuerpo cerrado, que ya al cerrar el concurso ya vamos a trabajar son con esos poemas. Y puede ser que ese poema que uno encuentre, que le está diciendo algo, o que no tiene el poder de decir lo suficiente, en otro conjunto de poemas sí pudiera funcionar. Entonces, siempre el jurado tiene que tener no solo sus herramientas de lector, porque el jurado tiene que ser lector antes que todo, y eso le da parámetros de análisis y de aceptación del poema. Todo no es gusto. Pero cuando eso es como leer una antología, cuando tú estás leyendo toda una de diferentes voces, esas voces están de alguna manera casadas entre ellas. Y la que destaque o no destaque entre ellas es producto de las otras que están allí. Entonces es como un proceso sincrónico. Hay una sincronía allí con esos poemas que vamos a leer. Y eso, si cambia uno o dos poemas y no aparecen allí, ya esa es otra opción que hay. No sé si me explico en ese sentido. Pero hay una sincronía allí de poemas que están concursando. Y de todos esos poemas se van a escoger en función de cómo dialogan con los otros. Eso es inevitable. Sí, yo creo que puedo coincidir con Alexis en cuanto a mirar con prudencia la obra o el trabajo que se está presentando. Y al mismo tiempo entender que eso que se está presentando, aunque proviene de una intimidad, se hace visible a los ojos de otros a través de esa labor colectiva que es el lenguaje, el idioma, como bien refiere María Antonieta. Desde ese punto de vista, mi aproximación es similar a la del trabajo que permanentemente tengo que hacer en talleres de diseño sobre arquitectura. ¿En qué momento algo comienza a participar de lo que pueda llamar o no literatura, arquitectura u obra de arte? Hasta el momento yo parto de que eso que estoy observando debe mostrar un saber hacer, y en ese sentido es la primera interpretación que le doy a la noción de arte. Hay una técnica, hay una materia textual, un trabajo textual que tiene que estar bien realizado. Lo primero que uno busco es saber que hay esmero en la realización de eso. Esa es la primera condición. De ahí en adelante puede suceder o no el milagro, podría llamarlo, atreverme a llamarlo, de que se conecte la intuición de la persona que está tratando de, a través de su idioma, de la lengua, comunicar emociones, y que esas emociones se pongan en contacto con las mías como lector. Eso no siempre sucede. Y el hecho de que eso no suceda no necesariamente desdice de la obra de la persona, sino a veces desdice del lector que soy, del insuficiente lector que puedo llegar a ser o que puedo ser permanentemente. Entonces, en ese sentido, el tema de los concursos no es sino la oportunidad de acercarnos, un grupo de personas, y mirar lo que se está haciendo, compartir lo que cada quien está haciendo. Y algunas personas le dan la oportunidad a otras de que digan qué piensan, digan, comenten qué reacción provoca en ellas ese trabajo que se ha presentado, que se le ha dado.
de qué manera se comunica con ellos. Es una concesión que se le hace al jurado, y es la oportunidad que esas personas tienen para dar su perspectiva sobre ese mundo que se está presentando ante ellos, como bien dice María Antonieta. El jurado en ese momento no está, así lo he ido interpretando yo, de la lectura de los distintos concursos, jurados que he podido ver, en los que he intentado participar, en los que he visto amigos extraordinarios presentando trabajos en concursos que no se han podido ganar el favor de los jurados, y es porque o esos trabajos no llegan a comunicarse, y no desdice para nada la calidad de esos trabajos, porque el jurado en ese momento no estaba en la frecuencia de la lectura, o sencillamente se produce otro ambiente, otro círculo virtuoso en el conjunto que se presenta, que habla de otra resonancia. Allí aparece la poesía, o por lo menos en lo que uno quiere creer. Entonces, la expresión obra de arte le damos una significación extraordinariamente grande de entrada, como que si ya de por sí tiene ella en sí misma toda la carga de significados. Creo que lo primero que tiene que suceder es que demuestra una calidad de hechura que puede empezar a ser apreciable. Interesante que en el fenómeno de los jurados hay 3 personas o 4 personas o 5 personas que, sin ponerse previamente de acuerdo, encuentran coincidencias. Esas coincidencias, hablar de esas coincidencias es fascinante, es muy interesante, y empieza a decir algo que uno en sus interpretaciones le da algunas razones que no necesariamente son una verdad, pero que dan cuenta de lo que en ese instante, en ese momento, en esa fotografía, el jurado, esas personas a las que se les concedió la oportunidad de hablar, dijeron, recibieron y comunicaron. Termino. Muy bien. No, maravilloso todo lo que nos están diciendo. Kaira y yo estamos aquí un poco en improvisación jazz. Yo creo que por tiempo vamos, yo creo que 7, 8 y cerramos, Kaira, ahí en la partitura que tenemos para también darle chance al público que tenga preguntas, porque en general ha habido mucho kairos aquí en todas las flechas que nos han lanzado, han dado en todas las dianas de las demás preguntas que teníamos, y creo que va a estar con, luego ver la grabación, quien quiera, o sea, creo que se está develando muy certeramente el misterio que siempre es un concurso de poesía, sobre todo cuando uno es joven, que uno no entiende muy bien qué está haciendo ni a dónde está yendo, ¿no? Y teníamos esa idea, ¿no? Lo que habíamos escrito Kairi y yo era, pues, esta parte, digamos, un poco de perspectiva institucional, ¿no? Pero luego también queríamos apelar mucho a ustedes en su experiencia personal, ¿no? En su experiencia vital. Y hay una pregunta que me parece muy bonita para incentivar a los jóvenes poetas que se quieran presentar al concurso. Y es que si ustedes fuesen alguno de esos jóvenes que se quiere presentar, ¿cómo abordarían la escritura o la selección de su poema, ¿no? ¿Qué señales subjetivas, qué intuiciones seguirían para orientar un poco esa elección en aras de presentarse al jurado y, bueno, eventualmente quizás también al país, ¿no? Porque siempre está esta gran duda, y sobre todo cuando uno es joven, de qué podrían decirnos para animarnos a aquellos que quizás tengamos un poco más miedo o sea, de no ser elegidos que de participar, ¿no? Entonces, bueno, eso, sabiendo que fueron alguna vez poetas jóvenes, ¿qué conexión podría haber por ahí? Quizás todavía lo son. Exacto. Aún lo son, aún lo son. Quizás todavía lo son. Pero yo les diría que sean fieles a su poema. No estén pensando en que van a escribir un texto para que lo lea fulano de tal o X, sino que sean fieles al poema. Si ven que no importa cómo se sientan con el poema, pero si es un reflejo de tu mundo interior,
de tu diálogo con el afuera, ese poema vale. Y no importa, o sea, tú no puedes estar pensando, no, pero es que a X jurado le gusta tales temas y por eso entonces no le va a interesar esto. No, la relación ahí tiene que ser de la persona que escribe con su texto. Y ese texto es el que envía, el que sienta que es el mejor, el que lo representa mejor, el que está más logrado. El texto, el trabajo tiene que comunicar pasión por el lenguaje, cuidado por el lenguaje, esmero, como decía, creo que no son las mismas palabras, pero es lo que yo interpreté que procuraba decir Alexis, que uno encuentra en ese trabajo una persona que, además de querer comunicar con autenticidad su mundo interior, su mirada del mundo, va mostrando además respeto por el idioma, por la lengua, y pasión por hacer bien el trabajo, la hechura de esa materia con la que está tratando de comunicarse. En ese sentido, el animarse es sencillamente sentir la pasión por querer hacerlo muy bien y estar preparado. Creo que el gran problema del ánimo no es enviarlo, sino al sentir que no se ganó el favor del jurado, sostener el ánimo para continuar trabajando en una nueva etapa del trabajo. O sea, en un concurso no ganar no significa que está mal, significa que hay todavía trabajo por seguir haciendo y seguir buscando a los lectores que probablemente ese trabajo necesita encontrar. Entonces, el deseo por hacerlo bien, tiene que estar primando siempre. Y enviarlo es sencillamente una oportunidad para ver cómo se está dando la lectura de parte de unas personas que lo están recibiendo en un momento dado, y que no significa que el trabajo se ha terminado, sino que sencillamente fue una pausa en el camino de algo que debería continuarse haciendo. Bueno, yo lo quiero partiendo de mi experiencia. Lo primero que le sugeriría a una persona que comienza con la poesía es que si va a escribir un poema para mandarlo a un concurso, por favor que no lo escriba, pero que no lo escriba, porque comienza con lo primero que no debe comenzar un texto, que es con la mentira. Y la poesía hace visible a los farsantes. El poema, no hay poema alto, grande, que haya sido escrito desde la mentira, desde el odio, desde intereses que no sean los de la belleza, los de decir algo que te haga real para volver a Cadena y a Montejo. Entonces, si está averiguando quién es el jurado y en función de eso va a preparar el texto, yo creo que allí debe es inscribirse online en un curso con Sumito sobre cocina, pero no meterse en ese terreno de escribir textos que él va a llamar poemas para mandarlos al concurso, porque Hernán Zamora y María Antonieta Flores les encantan los poemas de esa manera, poemas que tengan hierbas medicinales, que hablen del sol, de las aguas del Guaire, que hablen mierda del gobierno. No. Si usted está escribiendo poemas porque a ellos les interesa eso para mandarlo al concurso, de verdad que lo mejor es una visita exquisita al Parque del Este y ya. Bueno, con esa intervención de Alexis, pues orientada a la verdad,
al menos así lo leo yo, ¿no? Y me recuerda también al momento de elegir yo qué iba a mandar al concurso, pues no fue sino algo que justamente tenía que ver con algo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Y yo pensé, bueno, esto no le va a gustar a nadie, nadie me va a entender, nadie, pero hice esa apuesta, ¿no? Y creo que en ese sentido la verdad, la búsqueda de la verdad es algo sí, que comparto y que me parece un muy buen punto para más bien darle la palabra a las personas que nos acompañan hoy, porque con eso, efectivamente, como decía George, pues nuestras preguntas están respondidas. Y bueno, nos gustaría escuchar también las opiniones, las preguntas del público y de la audiencia y allí seguir la conversación. Pero antes, yo quería agradecer a Kaira y a George Galo sus preguntas, su interés, y expresarles de nuevo la alegría de que hayan sido las voces que ganaron, crearon el concurso. Muchas gracias por este diálogo que nos han preparado, lo hicieron con mucho cariño. Gracias a ustedes. Todavía quedan dos preguntas finales que se responden en 3 palabras, pero las dejamos para cuando vayamos a cerrar finalmente. Bueno. ¿Alguien desea hacer Creo que alguna está pregunta? Nayulin Morales, tenía una pregunta. Nayulin, ¿estás por ahí? ¿Puedes prender tu cámara? Estoy. Ya la enciendo. Ajá, aquí está. Hola, Adelante. un gusto a todos. La verdad estaba envalentonada preguntando en el chat si podía preguntar y luego las últimas palabras del señor Alexis dije, wow, creo que no lo voy a hacer. Pero bueno, ya estamos aquí. Nada, estoy temblando la verdad, porque soy una persona muy, muy ajena. A ver, ajena profesionalmente a este mundo, pero yo creo que la mayoría lo sigo por las redes sociales y es como un salir y escribir hoy, mamá, conocí a tal y a tal persona, a los ganadores, a María Antonieta, una cosa así, ¿no? Pero yo escuchando todo lo que estaban hablando, miren, yo tengo mucho rato queriendo participar en el concurso, pero no por un tema de vanidad, sino por un tema de cuando tú escribes la persona más cercana, a tu pareja, a tu esposa, a tu mamá, quien sea, tú le lees un texto, si es poético, probablemente no lo entienda y te diga, sí, me parece bonito. Y sabes que te lo está diciendo porque es tu mamá, quizás no entienda nada. Y mis ganas de participar en el concurso siempre ha sido porque, a ver, tengo 10 años escribiendo, pero papers para revistas científicas porque estoy en el mundo científico y es la antítesis de la poesía, la escritura científica. No puedes escribir un párrafo científico sin citar a alguien, sin citar un experimento que alguien dijo. La poesía es la antítesis. Tú en la poesía escribes lo que sientes, el sentimiento que te está embargando en el momento, o bueno, así lo siento yo. Entonces, mis ganas de entrar al concurso es que alguien que sepa de poesía, que alguien que ha vivido de la poesía, de la narrativa, de los cuentos, de la letra, no tener una sensación de aprobación como tal, pero yo siento que mi primera pared en este tema de la poesía soy yo, porque yo leo mis textos y luego paso a leer los ganadores anteriores del concurso y digo, no, no es suficiente. Y no son textos que están escritos para un poema, son textos que me han salido en todo el viaje cuando migré de Venezuela, textos que han salido cuando conocí por primera vez el Pacífico, que era esa agua fría tan diferente al Caribe que estamos acostumbrados. Pero yo digo, no, no sirve. Leo otros poetas y digo, no, lo mío no sirve. Y tengo 5 años diciendo que lo mío no sirve. Y justo estaba en Twitter y dije, es mi momento, voy a entrar a la conversación. Cuando estoy nerviosa tiendo a ver más de lo normal y pues me estoy pasando eso en este momento. Entonces, acabo de rescatar 3 puntos puntuales. El señor Alexis hablaba de que no todo lo que sale de nuestro cuerpo es una obra y que todo texto no es poesía. Y eso lleva una ambigüedad con el tema de que el arte es subjetivo y lo que para mí representa el arte no lo representa para otra persona. Entonces, ahí también caigo en una disyuntiva respecto a que, por ejemplo, en este caso, la evaluación del concurso son 3 poetas que me acabo de dar cuenta tienen una mira completamente diferente
hacia lo que es la poesía y uno queda como, wow, puede que a uno le guste y al otro no, o que el otro piense que es una mierda, como diría el señor, pero al otro le parece bonito porque hable de hierbas. Entonces, ahorita creo que acabo de crear una segunda pared para la participación del concurso, que ya no es solamente mi miedo de no saber lo que estoy escribiendo, sino también hay que ver que hay tres formas diferentes de ver lo que es la poesía, tres formas de plantarle cara al arte, ¿no? Entonces, ya hablé mucho para preguntar, en algún momento del punto, una vez que son seleccionados los poetas, los tres jurados se reúnen y dan entre sí una palabra, o sea, llegan a un acuerdo, porque también hablaban de parámetros, que no solamente hay reglas gramaticales, reglas textuales, como decía también el señor Hernán, también hay poemas que no fluyen, que no llegan, que no hacen conexión. Entonces, por eso les digo que acabo de encontrar tres miras diferentes a lo que es el texto poético. Entonces, se reúnen en algún momento, detallan los textos entre los tres, dan sus opiniones, hay como un 2-1, este pasa y este no, quiero saber más o menos cómo es. Ay, qué nervioso. Bueno, yo quiero contestar, pero primero quiero apuntar que la poesía también cita como los textos científicos, pero de otra manera. No es solamente subjetivo. Acuérdate que la poesía trabaja también con la realidad. Sí. Lo que pasa es que es otro tipo de conocimiento distinto al científico. Por supuesto, el punto fuerte es cuando nos reunamos. Yeah. Cada quien hace su selección y después vamos a tener una o varias reuniones para decidir sobre esos textos. Además, no hay tres miradas distintas, hay miles de miradas distintas en torno al poema. Y de paso varían con los años. Lo que yo pensaba que era la poesía cuando tenía 20 años no es lo mismo que yo pienso ahora. Entonces, hay toda una posibilidad. ¿Qué te diría personalmente? Que no estés diciendo que no sirve, que no sirve, que no sirve, sino o asiste a un taller donde tengas esta confrontación con otras personas, envía el concurso, porque otra de las utilidades de un concurso es que uno cierra un poema en este punto, cierra un libro, y eso es útil para uno que escribe. Tú puedes mandar a un concurso sencillamente porque así cierro el libro aquí, a ver qué pasa. Gane o no gane, pero logré cerrar ese libro, logré vencer mi miedo y mandar el poema. No quedó, o sí quedó, bueno, ya eso es otro tema. Ok. Pero hay que abrirle la puerta a lo que uno está escribiendo. Claro, entiendo, ya. Otra preguntita, y no les quito más tiempo, es referente a eso que también hablaban, que no se escribe el poema para enviarlo al concurso, y sobre todo en este concurso de Rafael Cadenas, que no tiene como, digamos, una especie de tópico o no se amarra a ninguna temática en particular, como sí puede ser en algunos otros concursos, que escriban un poema referente a la noche, al gato, a la mesa, lo que sea, X. Ahí también creo que se presta para la amplitud en los temas que se van a tratar. Entonces yo ya respondieron parte en las preguntas que los muchachos que ganaron anteriormente hicieron, ¿no? Pero ¿cómo se plantan el jurado en ese caso? Porque a mí me pasa particularmente que yo, gracias a mi mamá, crecí leyendo poesía particularmente venezolana. Y yo ahora actualmente estoy en Chile y yo leo poesía chilena y es como, no me reconozco en esta poesía, y he ido he participado en talleres, he estado en foros, he estado en encuentros poéticos y simplemente para mí es otra lengua, no me reconozco, ¿no? Entonces, la otra pregunta es cómo afronta el tema de lo personal que pueda llegar a ser un poeta, un poema, perdón. Por ejemplo, yo planto un poema desde un proceso depresivo, desde un dolor que estoy sintiendo, pero es algo sumamente personal, es algo que escribo porque me está pasando y las palabras llegan a mí como para sacar, para drenar ese sentimiento que tengo en ese momento. ¿Cómo encara el jurado algo tan personal? Porque, o sea, ¿cómo puede de alguna manera el jurado en conectarse o no con algo que está escrito de manera tan personal? Luce, Hernán.
Tienes el micrófono apagado, Hernán. No pensé que Alexis quería responder. No, yo no. Yo creo que esa respuesta la tienes tú. Nayulín, un poco lo que comentábamos es que, digamos, partimos lo que refería a María Antonieta, en cuyas palabras me encuentro plenamente identificado cuando te respondió anteriormente. Creo que hago mías plenamente las palabras dichas por María Antonieta. Partamos del hecho de que antes de ser jurado, quienes están recibiendo el texto, el trabajo, la obra, el nombre que le querramos dar a ese artefacto, son lectores. Y el fenómeno que se está dando es justamente el que va a tener cualquier otro lector que reciba el trabajo tuyo, o el que reciba un artefacto de Alexis, o el que reciba uno escrito por Kaira. O sea, siempre ese texto va a tener que mediar entre dos mundos subjetivos, entre intuiciones y emociones que pueden entrar en alguna clase de resonancia o no. La hechura del artefacto textual que llamamos poema puede construir unas imágenes que ayude a que el lector llegue con cierta prontitud a esa emoción que estás tratando de representar. O puede que no, porque como dije, esa obra en una buena parte está siendo producida por el escritor, pero el lector termina de construirla como obra plenamente. Hasta tanto no la reciba y no la haga suya, no se produce lo que estamos en todo caso buscando todos, creo, o por lo menos lo pienso así, es una comunicación, un instante de comunicación en el que sientes que el que está recibiendo eso lo hace suyo tanto como tú crees que es cuando salió de tus propias manos, de tu propia mente o de tu propia intuición. Entonces, lo siguiente que resulta fascinante de comprender es que, en este caso 3, hay momentos en que un jurado puede ser 5 personas, un momento en que pueden ser más personas. Personas que están recibiendo ese trabajo de manera independiente, lo están leyendo y lo están apreciando desde su completa soledad. En el momento en que se encuentran, se reúnan y lo conversan, y aparecen las coincidencias, es decir, que lleguen 3 personas y digan, mira, el texto A es el principal para mí. Eso está diciendo algo de ese texto que probablemente no lo está diciendo de los otros donde no aparecen esas cosas. En este sentido, la coincidencia de recepción es ya en sí misma una expresión del logro de ese trabajo. Puede ser fortuito, puede ser azaroso, yo no lo sé explicar. Yo, Hernán Zamora, no tengo la explicación de eso y no sé si la quiero tener. Probablemente Alexis y María Antonieta lo saben mucho mejor que yo, pero yo lo asocio a mi experiencia de profesor en talleres de diseño, donde el trabajo creativo es fundamental también y donde la aproximación a la arquitectura se hace desde también la prenoción de que tiene que ser arte, cuando la arquitectura tiene una cantidad de responsabilidades y de compromisos que superan con demasía a lo que nosotros tendemos a reducir la noción de arte en muchas ocasiones. Y encontrarte con que varias personas muy distintas puedan tener coincidencias sobre los logros de un determinado trabajo es un momento interesantísimo de expresión de la capacidad que tuvo el autor de ese trabajo para producir algo que puede ser compartido
por personas que tienen sus mismas competencias lingüísticas, similar mundo cultural, coincidencia, y aunque la mirada sea muy distinta, aunque el evento, el hecho pueda ser totalmente distinto, lo digo porque a lo mejor la emoción que da origen al texto no tenga nada que ver con lo que pueda estar viviendo cualquiera de nosotros, el hecho de que el texto logre ser recibido es ya una anotación. Entonces, ¿cómo se logra eso? Yo no sé dar la explicación de cómo se logra. Si lo supiera, probablemente no estaríamos conversando todo esto. Lo cierto es que cuando uno lee textos de cadena, uno siente una maravilla. Cuando yo he leído a Montejo, o sea, lo que yo he sentido es extraordinario. Cuando me he encontrado con textos del concurso Cadenas, o sea, al haber leído el texto de Kaira y de George y sentir desde esos textos una emoción y unas imágenes fluyen de mí, es una demostración de algo que está siendo logrado allí. Entonces uno se va aproximando con pasos cuidadosos y pausados a emitir el veredicto. Simplemente el veredicto, ¿qué significa? Que en un momento dado 3 personas totalmente distintas se encontraron con unos textos que tuvieron la capacidad de lograr en ellos un encuentro y una comunicación proveniente de una persona que tiene un mundo totalmente distinto al de ellos. Eso es algo que nos fascina del trabajo poético. Bien, gracias. No sé si hay ¿Alguna más pregunta preguntas. adicional? Parece que no. ¿No? George, tú tenías unas preguntas finales, habías dicho, ¿no? Sí, vamos entonces. Adelante. Una pregunta a 2 golpecitos y yo le decía a Kaira que también nos las devuelvo a nosotros, que era como para descentrarnos de concurso y pues dar cuenta de lo que finalmente es la poesía para todos los que estamos aquí, que es pues un gran amor, ¿no? Y queríamos saber qué poeta los tiene actualmente deslumbrados, ya sea por una recuperación, un redescubrimiento o un nuevo descubrimiento, que los tenga así muy arrobados ahora. Y el segundo golpe de la pregunta es, ¿qué poeta venezolano de cabecera tienen ustedes al que siempre vuelven? Y pues ya, nos responden ustedes, Kaira y yo respondemos y creo que estamos. Sí, ¿se oye? Sí, bueno, de los poetas venezolanos a los cuales vuelvo, hay un triángulo que es Cadena, Montejo y Luz Machado. Sobre todo Luz Machado, que es una poeta fundamental para mí. Y de los poetas de afuera, un poeta que me acompaña siempre es Cavafi, que me parece que es una flecha que atraviesa todos los tiempos. Gracias, Alexis. No sé si va María Antonieta o el que quiera. María Antonieta. Bueno, Francisco Brines es un poeta que me acompaña desde hace muchos años y vuelvo a él. Poetas venezolanos tengo varios que van desde María Calcaño a Jani Oso, para hablarles de 2 registros muy diferentes. Oida Granco, Montejo, Cadenas, por supuesto. Luis Fernando Álvarez, que es un poeta del grupo Viernes. Entonces, realmente con la poesía venezolana hay muchos poetas que Armando Rojas Guardia. Armando lo he releído mucho después de su fallecimiento.
Gracias. Yo soy muy constante, creo, o muy quieto o demasiado lento en esos movimientos. Yo sigo mi poeta Hito, mi héroe en la poesía, la persona a la que siempre vuelvo, porque su palabra me es vital, es Eugenio Montejo. Y a partir de allí, una familia de poetas me encantaba. Me encanta pensar en términos de esa familia poética que yo creo recordar haberle comentado a Eugenio que uno iba siendo pariente de una serie de poetas así. Bueno, entre esos parientes para mí está Harry Almela y Alexis es una de mis lecturas fundamentales. Ahorita su libro, La inclinación, lo estoy leyendo lentamente porque su trabajo siempre para mí es una referencia. Y Poetas del Mundo, Chantal Maillard para mí es una escritora que me produce una resonancia que yo no puedo entender, no sé qué me sucede cuando la leo, algo se despierta en mí que no logro aclarar. Entonces, así. Gracias, Hernán. Kaira, te toca. Pues sí, bueno, en cuanto a poetas, digamos, siguiendo la pregunta, ¿no? A un descubrimiento actual, hay alguien que me tiene totalmente tomada y es Luz Machado, precisamente. Estoy desde hace muy pocos meses conociéndola y me parece, bueno, estoy desesperada por encontrar un libro físico de Luz Machado y poder leerla, ¿no? Leerla bien. Y poetas del mundo actualmente, pues estoy también muy tomada por Piedad Bonet en este momento y por Ida Vitale. Me encuentro allí en ellas dos una cercanía muy importante. Pero si tuviera que decir, bueno, un poeta de cabecera venezolano al que siempre vuelvo, diría que Cadenas. Sí, sin duda. Pero así, ¿no? Como un lugar al que siempre se vuelve. Creo que eso sería lo que podría decir. Bueno, y yo respondo que no es un descubrimiento reciente, pero ha sido, o sea, desde que la descubrí hace un par de años la sostengo, que es Anne Carson. Así como decía Hernán con Chantal, que le resuena y le algo que no se entiende, pues a mí me pasa eso con Anne Carson. Entonces estoy constantemente buscando los libros que no había leído y ahí sigo andando en ella. Y venezolano, yo sabía que María Antonieta iba a mencionar a la mía, que es Ida Granco, a quien creo que poca cosa hay en la literatura en español como ella, y hago un poco de trampa para decir a otro que no es venezolano, pero yo sé que no le molesta que se le confunda con venezolano porque ya él bromea con eso y que tiene muchísimos años en Venezuela, que es otro que para mí también muy poca cosa hay en la literatura en castellano como él, que es Octavio Armando, al que también siempre vuelvo insistentemente a su poesía. Así que bueno, eso era. Creo que con esto terminamos esta conversa maravillosa. Yo quedé así como todo revuelto y emocionado y así que gracias a todos. Esto estuvo muy bien. Kaira, una última palabrita que quieras decir. Lo mismo, súper agradecida de verdad con la Poeteca por invitarnos, por considerarnos parte de este diálogo, de verdad encantada de conversar con los poetas de esta nueva edición. Y sí, quizá me quedó resonando la intervención que hizo, no recuerdo su nombre, la chica que participó,
Y bueno, lo que yo podría decirles a quienes están interesados en participar, un poco parecido a lo que decía Alexis, es que no guiarse tanto por lo que el otro pueda esperar, ¿no? Por, digamos, no poner al otro en ese lugar de poder tan determinante, sino más bien escucharse y seguir la voz propia. Y bueno, eso es todo lo que podría decir. De verdad, gracias y encantada de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Kaira, a ti, George, por supuesto, María Antonieta, Hernán, Alexis, a todos los que estuvieron hoy acompañándonos. Quedan pocos días para el cierre del 6º Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadena. El sábado que viene es ya la fecha límite, así que empieza a sonar el reloj, ¿no? Aprovechen estos días para enviar sus poemas, corran la voz, coméntanle a sus amigos. Es usual que lleguen decenas y decenas y decenas de poemas un día antes del cierre, pero no dejamos de exhortarlos a que los envíen con días de anterioridad, ¿no? Ya han tenido un acercamiento con el jurado, me parece que las reflexiones de Hernán, de María Antonieta, de Alexis, y por supuesto propiciadas por las preguntas de George y de Kaira, nos han dado un momento de intimidad y de profundidad, de reflexión alrededor de la poesía muy importante. Y que pienso que hace falta cuando uno está trabajando concursos de literatura, particularmente de poesía, ¿no? Creo que es un llamado a tomarse la poesía con seriedad y también es un llamado a abordar la poesía desde la libertad de quién eres, la libertad de lo que el poema te pide o te pidió en algún momento y desde ahí pues avanzar, ¿no? Cuando tú presentes tu poema, estás presentando algo en lo que tú creíste y eso es lo más importante. Entonces, 8 días, amigos. 8 días para que cierre y bueno, después comienza la tómbola, como decían antes, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, a todos los presentes. Rosa María, gracias por estar con nosotros. Marlo, gracias también en la tarde de hoy. Y bueno, que terminen de pasar un feliz fin de semana a todos y disfruten. Muchísimas gracias. 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 Chao. A todos. Muchas gracias Kaira, George. Gracias Ricardo, Rosa María, María Antonieta, Alexis. Manden su Gracias poema, a Lini, muchachos, a no les dé Marlo. miedo. Muchas gracias.